Queridos amigos, aquí estamos de nuevo con vosotros, estudiando la palabra de Dios, profundizando en las Escrituras, porque es lo más emocionante que podemos hacer. Debido a que estas Escrituras, ya escritas hace 3.500 años, siguen vigentes, siguen actuales. Y la verdad que cuando uno estudia con meditación y estudia pidiendo la presencia del Espíritu Santo y hace que practiquemos todas aquellas cosas que están en su palabra, hay muchas bendiciones para todos nosotros, también para nuestras familias y aquellas personas que nos rodean, porque ser hijo de Dios, ser cristiano, ser súbdito del reino de los cielos es un privilegio que nosotros debemos querer serlo, porque Jesús nunca aprieta a nadie. Jesús nunca insta a decir, ahora tenéis que ser cristianos porque lo digo yo. No, no, nos da libertad, nos deja que bajo nuestra propia voluntad nosotros nos acerquemos a Él. Esto es lo más maravilloso, esta es la libertad que el Señor nos ofrece. Y vamos a seguir con el estudio de la carta a los romanos que Pablo escribió a aquellos cristianos que vivían en Roma. Y para ello hemos traído con nosotros a un compañero ya conocido de todos, es el pastor Joaquín Yebra. Pues aquí estamos para poder profundizar en Romanos capítulo 8, porque verdaderamente es un capítulo fenomenal que nos va a traer muchísimas bendiciones. Así es. Como vimos la semana pasada, en Romanos 7, Pablo habla de frustración, de fracaso, condenación. Y en Romanos 8 la condenación ha desaparecido y es sustituida por la libertad y la victoria por medio de Jesucristo. Esta libertad fue comprada a un costo infinito. Cristo, el Hijo de Dios, tomó sobre sí la humanidad. Era la única manera en que podía relacionarse con nosotros, ser nuestro ejemplo perfecto y convertirse en el sustituto que murió en nuestro lugar. Para los que creen, Cristo posibilitó la victoria sobre el pecado, como así también el cumplimiento de los requisitos positivos de la ley. La obediencia a la ley no ha sido ni podrá ser un medio de salvación. Este fue el mensaje de Pablo y el de Lutero, y debe ser el nuestro también. Así que el título que le hemos puesto al estudio de esta semana es Ninguna condenación. Así que, Joaquín, vamos a abordarlo, ¿de acuerdo? De acuerdo. Vamos a leer Romanos 8.1, que dice así: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no están andando conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Ninguna condenación de qué, Joaquín? ¿De qué? Pues la condenación es la paga por el pecado. Y la paga por el pecado es la muerte. Y no la muerte física, la muerte que acontece, el óbito al final de los días de nuestra vida, que eso no es sino figura y sombra de la muerte definitiva, de la segunda muerte, que es la muerte que Jesús sufrió por nosotros en la cruz del Calvario. Estás diciendo, Joaquín, que la primera muerte, o sea, la que nosotros sufrimos al final de los días, es a la que Jesús le llamaba, no ha muerto, está dormido. Eso es. Duerme. Duerme. Esa Porque es la muerte. En todas las Sagradas Escrituras, la muerte es presentada siempre bajo la figura del sueño. Y por lo tanto, la resurrección prometida en la segunda venida de Cristo es un despertamiento. Y el Señor ha prometido venir con unas señales que hablan precisamente de despertar. Y va a venir con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Qué bonito es ese versículo. De modo que claramente es un día de despertamiento y un día de regeneración. Recuerdo que cuando tenemos un óbito, cuando vamos a dar el pésame a las familias y tenemos esta ceremonia donde ahí pues presentamos las palabras de ánimo a los que quedan vivos, pues verdaderamente leemos siempre, casi siempre, este versículo tan bonito que se encuentra en Primera de Tesalonicenses 4, versículo
16, donde dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Qué bonito es este versículo. Amén. Y después recordando a todos aquellos que cuando nuestro ser querido ha fallecido y lo llevamos al cementerio, el cementerio significa dormitorio. Sí. Luego de allí tendrán que despertar. Así es. Qué bonito el ejemplo que has puesto, Joaquín. Y así es como los primeros cristianos, bueno, prácticamente durante los 3 primeros siglos, siempre se referían cuando fallecía un hermano, pues se referían a él como aquel que durmió en el Señor. Así es. Y es una expresión que ha venido usándose también en los medios evangélicos durante muchos, muchos años. Algo que hoy se ha ido perdiendo en algunos círculos. Vaya. Pero qué diferente es contemplar la muerte, la finalización de nuestra vida aquí, la situación del finado, como aquel que duerme en la esperanza bienaventurada y manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo en su segunda venida. Estabas apuntando antes, haciendo una diferencia que yo quiero recalcar entre la primera muerte y la segunda muerte, indicando que Jesús sí que pasó por esa segunda muerte. ¿Podrías hablar un poquito de este tema, la segunda muerte? Sí. En realidad Jesús experimenta las 2 muertes, porque verdaderamente muere en la cruz como muere cualquier ser humano. Pero la dimensión más honda, más profunda de su muerte en la cruz es la muerte como paga del pecado. Por lo tanto, Él experimenta por nosotros esa segunda muerte, aunque en Él no hay pecado, Él no conoció pecado, pero fue hecho pecado por nosotros. Todos nuestros pecados recaen sobre Él, y entonces experimenta ese sufrimiento de la segunda muerte que, como dice en Apocalipsis, está hablando de esa muerte, ¿verdad? Efectivamente. En Apocalipsis capítulo 20, sí. En Apocalipsis capítulo 20 nos dice algo interesante sobre esta muerte, porque después nuestros telespectadores siempre nos están preguntando todo lo referente a lo que nosotros decimos. En el capítulo 21, versículo 8, dice, pero los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Efectivamente. Y esa es la muerte definitiva, la muerte eterna. La muerte eterna. Unos viviremos eternamente y otros morirán eternamente. Eternamente, efectivamente. El apóstol Pablo también nos dice en otra ocasión, refiriéndose a estos cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos, dice, y esto erais algunos de vosotros, mas ya no. En Cristo Jesús, claro, todo ha sido borrado. Si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por eso es que en Cristo Jesús no hay ninguna condenación. Qué bueno, ¿no? Qué descanso, ¿no? Para el cristiano decir, ninguna condenación. Tú has sido condenado a muerte, pero alguien ha pagado por ti. Así que tú ahora quedas libre y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es un amén, ¿no? Porque verdaderamente uno queda despojado de todo aquello que le pesa durante tantos y tantos años, y acercándose a Jesús y poniéndose en sus brazos, Jesús dice, mira, de verdad, descargad sobre mí todo, porque mi carga, dice que era ligera. Así es. ¿De acuerdo? Y está la promesa de que el Santo Espíritu de Dios nos va a guiar y va a ser el fundamento para poder hacer morir en nosotros las cosas viejas, el pecado. Por eso hay ese texto también precioso que dice, aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea toda la gloria, la honra, la potestad.
Y en lugar de las obras del pecado, el fruto del pecado, lo que se nos promete en Cristo Jesús es el fruto del Espíritu Santo. Una vida cambiada, una vida transformada. Lo que no significa que no haya caídas, no significa que no haya tropezones. Totalmente. No somos perfectos. Pero la palabra de Dios nos enseña también que si confesamos nuestros pecados al Señor, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Su palabra, su verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos hacia adelante, Joaquín, y vamos a leer los versículos 3 y 4 que dicen así. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil a causa de la carne, Dios, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y en lo concerniente al pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dime, Joaquín, ¿qué es lo que la ley entonces no puede hacer? La ley no puede justificarnos ante Dios. Entiéndase, nuestro cumplimiento de los mandamientos de Dios no nos pueden justificar ante Dios. El que justifica es Jesucristo, naturalmente no en contra de los mandamientos. De tal manera que es la ley del Espíritu de Cristo la que nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Sin Cristo somos esclavos del pecado, como dice la palabra del Señor en Romanos 7, y sin Cristo servimos a la ley del pecado. Pero en Cristo Jesús la santa ley de Dios adquiere una dimensión nueva. Esos mandamientos de esa ley que es perfecta, como dice la Escritura, y que convierte al alma, ahora en Cristo Jesús se nos revela que los mandamientos de Dios, me refiero al Decálogo, revelan la naturaleza de Dios. Es lo que a Dios más agrada y es lo que a nosotros más nos conviene. Y en Él hallamos las fuerzas, el poder, para que seamos capaces de andar por ellos, viéndolos como delicias, no como pesadas cargas. Claro, cuando antes estábamos bajo la ley y no podía ser posible cumplirlas, ahora estando en Cristo Jesús sí que podemos cumplir. ¿Por qué? Porque Él ha cumplido. Él, al cumplir la ley, es justo. Y esa justicia, el Señor nos la adjudica y nos dice, mira, aquí la tienes, solamente te pido que creas en mí, que creas lo que yo he hecho. Y la verdad es que la ley nunca ha podido ni puede salvar, solamente es Jesús el que salva. Efectivamente, se nos imputa, se nos otorga esa justicia del Señor y somos capacitados entonces para anhelar el andar en justicia. Sí, Señor. Vamos a ir a por ello también, Vamos a leer, ahora lee Joaquín los versículos 5 y 6. ¿Qué nos dice? Romanos 8, 5 y 6. Pues dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, Espíritu con E mayúscula, del Espíritu Santo, en las cosas del Espíritu. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Bueno, aquí Pablo, como gran teólogo que es, entonces él utiliza dos palabras, carne y espíritu. Ajá. Hay un conflicto entre ellas. Sí, ¿podríamos hablar de esta cuestión un poco? Hay conflicto, evidentemente. La carne no es la materia de la que estamos constituidos. Nuestro cuerpo es de Dios, al igual que el espíritu del hombre, es decir, el soplo de vida que Dios nos concede y que nos convierte pues, en almas vivientes. La carne hace referencia a la vieja naturaleza carnal, al viejo hombre, al viejo Adán, ese que no puede sujetarse a los mandamientos divinos. Mientras que el Espíritu hace referencia a la nueva naturaleza espiritual
que Dios otorga a todo el que, reconociendo la realidad de su pecado, sin paliativos, y confesándolo delante de Dios, entrega su corazón a Jesucristo, el que primeramente entregó su corazón por nosotros. Y entonces se produce lo que la Escritura denomina el nuevo nacimiento de la regeneración. Se nos otorga una nueva naturaleza. Teníamos una sola naturaleza, vieja, carnal, adámica, rebelde a Dios, muerta en delitos y pecados, y ahora tenemos una nueva naturaleza, un nuevo ser que ha nacido de lo alto, de simiente incorruptible, del Espíritu Santo, que es el que ahora anhela andar en los mandamientos de Dios, cumplir su voluntad, amar a Dios cumpliendo sus mandamientos, viviendo en ellos, sabiendo que es lo mejor que Dios tiene. Repito, lo que revela la propia naturaleza de Dios y que a Él más agrada y a nosotros más nos conviene. De modo que el esclavo del pecado pues no puede cumplir la voluntad de Dios. La religión realmente es un intento baldío de parte del hombre por tratar de justificarse delante de Dios. Mientras que el que justifica de pura gracia, sin que jamás lo merezcamos, es el propio Dios que viene y entrega a su Hijo Jesucristo en rescate por nuestra vida. Este conflicto, ¿no?, que existe, como tú has comentado, esa naturaleza pecaminosa que no nos deja hacer otra cosa más que las obras de la carne, ¿no? Pero Pedro, que había estado con Jesús, Pedro, que había bebido de todas sus enseñanzas, en su segunda carta dice algo muy interesante. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Amén. Dígase entonces que ese espíritu, cuando nosotros aceptamos a Jesús y por medio del espíritu Jesús vive en nosotros, ser participante de la naturaleza divina nos hace entonces dejar esas obras de la carne y pasamos a tener ese fruto del Espíritu. Así es. Por eso el Señor dice que pone en nosotros el querer y el hacer su voluntad. Es algo que también es regalo de la gracia divina, de ese favor absolutamente inmerecido por nuestra parte, y que despierta en nosotros lo que en la vieja naturaleza no podía despertarse, y es el anhelo de andar en el camino de Dios. Separados de Cristo, nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Ahora, Pablo nos dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo. Nada podemos hacer, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De manera que, bueno, los judíos tenían su Torá, tenían sus obediencias a la ley, pero siempre se encontraban con falto, ¿no?, de algo. Y ahí tenían al Mesías, ahí tenían a Jesús. Eso era lo que necesitaban. Cuando algunos de ellos, por ejemplo Pablo, lo aceptó, ¡qué maravilla! A partir de ahí, como ya puede ser participante de esa naturaleza divina que le hace contemplar la vida desde un punto diferente. Y también desde un punto de vista diferente contempla también la ley de Dios, de la cual habla maravillas en esta carta a los romanos, pero ya desde la perspectiva de Jesucristo, desde la perspectiva del Señor, que ha dicho que no ha venido a abrogar, es decir, a anular la santa ley de Dios, que es eterna, sino que ha venido a dar cumplimiento, pletos, plerosai en el griego, ¿verdad?, dar amplitud a la ley. Despejarla completamente de las muchas tradiciones que habían ido acumulándose y que había llegado a formar, como decimos cuando decimos que los árboles no dejan ver el bosque. Había llegado, un ejemplo creo que muy claro al respecto es precisamente lo referente al santo día de reposo, al cuarto mandamiento, al séptimo día, en el que se habían acumulado tantas tradiciones, tantos mandamientos, que el propósito divino, original, de
corona de la creación, regalo de Dios al hombre, santo reposo, momento para alabanza, adoración, gozo. Había llegado un momento en que el cúmulo de mandamientos y de reglas y de estipulaciones había borrado completamente eso. Cuando estudiamos la Mishnah, el Talmud, nos encontramos con un tratado que lleva por nombre precisamente Shabbat, y hay 37, me parece que recordar que son 37 categorías, 37 o 39 categorías, divididas a su vez en 37 o 39 tipos de trabajos que no se pueden hacer en el santo día de reposo. Llega un momento eso no se podía, en que a nadie le va a quedar la certeza de haber podido cumplir el mandamiento. No se podía. Claro. Habían añadido tantas reglas, tantas normas, que la gente quería cumplir los mandamientos, en este caso quería cumplir con el sábado para ser salvo. Claro. Y no se daban cuenta de que como yo ya soy salvo, pues entonces guardo los mandamientos, pero ya lo hago pues, de una manera tranquila y feliz. Jesús llegó a decir, si me amáis, guardad mis mandamientos. Guardad mis mandamientos, amén, pero ahí sí que ya podréis hacerlo. Pero mientras tanto es una agonía, no se puede. No se puede conseguir guardar todos los mandamientos porque para el ser humano es imposible. Efectivamente. Hasta que vino Jesús y dijo, ahora lo podréis hacer si tenéis mi espíritu. Y por eso le vemos a Jesús también esforzándose, de ello dan testimonio los 4 evangelios, le vemos, yo creo que esforzándose por mostrarnos que el sábado era un regalo de Dios para el hombre, y que si Jesucristo es el Señor del sábado, pues yo creo que entonces el sábado debe ser para el Señor. Perfectamente. En Romanos 8, 13 y 14 dice una declaración muy interesante, porque si vivís conforme a la carne, vais a morir. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué promesa hay para los que se entregan plenamente a Cristo? Pues la promesa, según leemos aquí de parte del Señor, es evidente que por medio del Santo Espíritu de Dios vamos a poder dar muerte a los malos hábitos que hemos heredado de la vieja naturaleza. Porque de lo que no cabe ninguna duda es que después de haber reconocido la realidad de nuestro pecado, habernos arrepentido, es decir, habernos dado la vuelta y haber entregado el corazón a Jesucristo, la vieja naturaleza continúa estando en nosotros. Sigue todavía, y en los talones, pero sigue. Ahí sigue. Y según de lo que alimentes a una naturaleza, la pecaminosa, o a la naturaleza divina, según a quien alimentes, crecerá una o crecerá la otra. De ti depende. La vieja naturaleza tiene una dieta muy sencilla. Se alimenta solamente de pecado, entendiendo pecado en el sentido más estricto como todo aquello que no es de fe. Y la nueva naturaleza se alimenta del Espíritu y la palabra. Y chocan, evidentemente. Si alimentamos la vieja naturaleza carnal, pues vamos a vivir carnalmente y el resultado es la muerte. No, la verdad es que el ser humano tiene esas avenidas del alma, ¿no?, que le llegan por los oídos, por los ojos, por la boca. ¿Qué comes? ¿Qué miras? ¿Qué oyes? ¿Qué tocas? ¿Por dónde andas? Claro. Bueno, pues todas esas avenidas del alma que tiene el ser humano, si tú las vas alimentando, esa naturaleza pecaminosa se va a encontrar fuerte y poderosa y dirá, ahora sí que estoy a gusto, ahora sí. Pero como ya hemos aceptado el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, nos está diciendo, mira, hay otro tipo de alimentación, hay otro tipo de dieta. Sí. Si tú oras, si tú meditas, si tú profundizas y lees en la palabra, ese alimento va a darle muy buena comida al Espíritu Santo, que te va a llevar precisamente a unas vías que verdaderamente vas a tener, vas a estar a gusto y feliz, porque son los caminos de Jesús. Que por eso se nos habla, claro, de que el Espíritu que nos da testimonio de que somos hijos de Dios, anhela poseernos, anhela llenarnos, y es el camino de vida.
no hay vida fuera de ese camino. La verdad es que aquí en este asunto no podemos ser neutrales, ¿eh? No. O pertenecemos a uno, Claro. o pertenecemos a otro. Y el Señor nos da libertad para que nosotros elijamos. ¿Qué eliges? Yo recuerdo palabras de mi pastor, de nuestro pastor, pienso en mi esposa, éramos novios cuando conocimos el Evangelio, y nuestro pastor nos decía, en esto no hay zona desmilitarizada. Aquí tenemos que luchar, ¿eh? Aquí tenemos que estamos en un campo, guerra. estamos en otro, Señor. efectivamente. Qué bueno. Bueno, pues vamos a la última pregunta, Joaquín, porque la verdad es que tiene tanta riqueza la palabra de Dios que daría para tiempo, ¿no? Pero el tiempo es corto. En Romanos 8:15 dice así, pues no habéis recibido espíritu de servidumbre para recaer en el temor, sino que habéis recibido espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba Padre. Esta palabra de adopción, de que somos adoptados como hijos, nos da la garantía de que también hay una herencia. ¿Podríamos hablar de este tema tan interesante, la adopción? Lo que tú has dicho, efectivamente, es tan rico el tema, y el Espíritu Santo es evidente que inspira al apóstol Pablo a utilizar estos términos, estas figuras, porque va a ser entendido por los gentiles, por los romanos convertidos a Cristo, que conocen pues la justicia romana, el derecho romano, y va a ser entendido también por los judíos, que también hablaban del gentil que cuando entraba en la fe de Israel se convertía en un hijo adoptivo, de modo que es un término ambivalente en respecto a la comprensión tanto de gentiles como de judíos. Eligió Pablo entonces una palabra para que todos la comprendieran, Sí. porque Pablo, tú has comentado antes que era un rabino, pero de los buenos, ¿eh? La cultura de Pablo era muy vasta. Él había estudiado, seguramente, claro, en la Universidad de Tarso, actualmente Turquía, que era una de las más afamadas de la época. Había ido a Jerusalén a hacer lo que llamaríamos hoy un posgrado, a los pies de Gamaliel. De Gamaliel, sí, señor. Ahí había ido a hacer un máster, que diríamos hoy. Era conocedor del griego, del latín, del hebreo, del arameo, puede que de alguna otra lengua más. Y eso le permite, no sin la participación, claro, del Espíritu Santo, escoger los términos muy bien, meticulosamente. Claro. Y cuando escoge la palabra adopción, está pensando, claro, tanto en los gentiles, en los romanos y griegos, como en los hebreos. Pero luego está esa otra palabra aramea, Abba. Abba. Es una palabra dulce, tierna. Dice el Talmud que cuando el bebé puede decir Abba y puede decir Ima, puede decir papá y mamá, es el momento del destete y es el momento ya de comer cereal, ya de darle leche con el cereal. y por eso es que en la teología de Pablo vemos como el nuevo nacimiento en Cristo Jesús es eso, un nacimiento nuevo. Hay un desarrollo, hay una alimentación con lo que él mismo llama la leche espiritual no adulterada, sí, de la palabra de Dios. Y después llega un tiempo ya para la vianda, para el alimento sólido, un crecimiento, un desarrollo en la vida cristiana. Pero la palabra Abba es una palabra muy tierna y es una palabra también que utiliza nuestro Señor Jesucristo para referirse al Padre. Lingüísticamente, el prefijo del Abba en el arameo corresponde al artículo determinado, de modo que literalmente lo podríamos traducir, aunque nos suene un poquito extraño, el papá. El papá. El papá. Yo me imagino... El padre por excelencia. Yo me imagino a Jesús cuando clamaba, no, Abba, Padre, la gente escucharía y diría, ¿cómo se le ocurre a este hombre con todo lo que es Dios, que es el Padre, es el gran Señor? Va y le dice papi o le dice papá, pero ¿qué familiaridades está teniendo este hombre con el gran Dios? ¿Qué pasa? Y él sencillamente, bueno, pues lo que trataba de demostrar era, hey,
que nuestro Padre es de la familia y Él quiere acercarse tanto a nosotros, que por eso he venido yo, para mostrar cuál es el carácter del Padre. Quiere mostrarse tanto y tanto y tanto al Padre que te da la opción de decirle: hola papá, hola papi, aquí estoy yo porque necesito estar a tu lado, necesito que tú me guíes, necesito que tú me enseñes, como todos los niños pequeños tienen esa manera, ¿no?, de hablar a los papás, como papi, papá, o en rumano es tata, sí, y en hebreo es aba, ¿no? Sí, daba esa expresión tan bonita. En todas las lenguas encontramos una palabra, ¿verdad? Pienso en el inglés father, como se convierte en dad o daddy. Dad o daddy. Que son palabras que son voces naturales, porque aba o abá, más acentuado en la A en el arameo, pues es una voz que tiene origen natural. La A como la primera vocal y la B, esa bilabial, que es apenas un balbuceo, ba, ba, ba. Es una voz natural que llega a entrar en la lengua hebrea y sobre todo en el arameo como una voz natural, abba, ima, como papá y mamá. Una palabra tan tierna, ¿verdad? Tan relacionada también con la adopción. No somos adoptados por Dios de adultos o como adultos, somos adoptados como niños. Aunque sea un hombre que tenga 90, 100 años, cuando reconozca la realidad de su pecado y entregue su corazón a Jesucristo, espiritualmente hablando y desde la perspectiva divina, es un bebé ante Dios. Y nada, por eso Pablo lo que dice es: adoptados, recibimos el espíritu de adopción como hijos y por el cual ya clamamos ese Abba. Ya estamos autorizados, ya conocemos que Dios no es ese Dios justiciero que nos han presentado, que anda detrás de nosotros con un palo para ver si lo hacemos mal y darnos en la cabeza. No, no, no. Es el tierno y amable papi que está siempre con nosotros, a nuestro lado, cogiéndonos de la mano y llevándonos. Qué figura tan bonita Pablo escoge aquí, oyendo seguramente lo que Jesús dijo de su Abba, de su papá. Es maravilloso cuando uno profundiza todas estas cosas, cómo podemos llegar a la conclusión de que Dios lo que quiere de verdad es que nos comportemos como niños, porque siendo niños, como cualquier pequeñín, ¿no?, que él no se preocupa ni qué le va a dar su papá y su mamá de comer, de si tendrá techo o no tendrá techo. Yo estoy con papá y con mamá. ¡Buah! Ellos seguro que van a cuidar de mí. Yo me voy a jugar. Y está jugando tranquilamente y con todos los problemas que puede tener papá y mamá, el niño está tranquilamente y feliz. ¿Por qué? Porque están ahí y ellos van a cuidar del pequeño. Así quiere también Jesús que seamos nosotros con nuestro papá. A mí me hizo mucho bien escuchar a una hermana en los primeros días de mis primeros pasitos en la vida cristiana, que me dijo: Joaquín, lo que Dios más anhela de ti es que te dejes amar por Él. Ah. Me hizo mucho bien. Qué bonito, ¿eh? A veces palabras inspiradas que uno ni se da cuenta que dice, pero que vienen de parte del mismo Señor, porque cuánta falta nos hacen a veces unas frases así, un versículo, una canción, un himno, que en momentos que nos encontramos derrotados, escuchas un himno y dices: ¡ay, Señor, gracias por este momento tan dulce, ¿no?, por este oasis en medio de todo este desierto, me das agua fresca. Es verdad, es cierto. Qué bonito. Pues muy bien, Joaquín, es un placer estar contigo. Bueno. Es un placer estar aquí desarrollando y estudiando la palabra de Dios, porque siempre trae bendiciones. Así que damos por finalizada, bueno, pues este estudio, que daría para mucho más, pero tampoco lo que queremos era atosigar a las gentes, a nuestros queridos telespectadores, que están ahí, pues siempre con su Biblia, con su bolígrafo, con su libreta, y entonces ellos toman nota y también pues envían sus preguntas a la dirección que viene a pie de pantalla, donde nosotros las recibimos y les contestamos. Pues muy bien, Joaquín, tienes un tiempito para dirigirte a nuestros telespectadores y concluir con todo lo que hemos estudiado en esta lección. Pues
A mí me gustaría concluir con unas palabras de la hermana Elena White en el comentario bíblico, en el que ella dice que el espíritu de servidumbre se engendra cuando se procura vivir de acuerdo con una religión legal, legalista, mediante esfuerzos que pueden ser bien intencionados, por cumplir las demandas de la ley en nuestra propia fuerza. Solo hay esperanza para nosotros cuando nos situamos bajo el pacto, la alianza hecha por Dios con Abraham, que es el pacto que se desarrolla después en la gracia por la fe de Cristo Jesús. El Evangelio predicado a Abraham y predicado en el curso de los siglos, por medio del cual la esperanza alcanza al hombre y mediante el cual tenemos esperanza, esperanza en certidumbre, esperanza en aquel que es el autor y el consumador de la fe, Jesucristo el Señor, el que dio su vida por nosotros en aquella cruz del Calvario, el que entregó su corazón por nosotros y el que nos capacita por medio del Espíritu Santo para que nosotros entreguemos nuestro corazón a Él. Es ese corazón de piedra, insensible, que el Espíritu convierte en un corazón de carne, sensible a la voz de Dios. Pues muchísimas gracias por tus palabras, Joaquín. Muchísimas gracias también a Dios y por tener el privilegio de poder abrir nuestras Biblias y meditar y reflexionar sobre ellas. Amén. Muchísimas gracias, Joaquín. A vosotros. Y a vosotros, mis queridos amigos telespectadores, también agradecido porque siempre estáis ahí y reconocéis que verdaderamente el Señor es el que trae paz, el Señor es el que trae salvación y es el que nos bendice. Nos vemos la próxima semana. No os olvidéis, Logos Televisión, Logos Estudio, es vuestro programa. Nos vemos.